Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Pues de aquí a Semana Santa estamos repasando algunas doctrinas básicas del cristianismo que nos hace falta de vez en cuando repasar. Y a veces pensamos que creemos correctamente las cosas y no las creemos porque no hemos leído la Biblia o no lo hemos buscado, no hemos escuchado. La semana pasada hablamos acerca de la redención del que Cristo es nuestro redentor. Él nos redime de nuestra vida pasada. Él nos redime del reino de las tinieblas y nos pone en el reino de la luz. Y eso es lo que vimos. Uno de los versículos que vimos fue en Colosenses, que Él nos traslada, ¿no? Nos quita y nos pone, nos quita de un lugar y nos pone en otro, nos redime. Él nos ha redimido. Jesucristo es nuestra redención. Hoy vamos a ver que Jesucristo es nuestra justicia. No solo nos saca de un lugar y nos pone en otro, sino Él nos justifica ante el Padre. Segundo de Corintios 5:21. Y vamos a ir un poco rápido porque estamos un poco justos de tiempo. Y también vamos a ver bastantes versículos. Así que pon atención, léelo, si no en tu Biblia, en la pantalla. Y espera que Dios te va a hablar en esta mañana. Segundo de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Job hace una de las preguntas más profundas e importantes de la Biblia. Dice, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo puede uno estar ante Dios moralmente perfecto? Porque la Biblia enseña que Dios es justo, perfecto, lo repite mucho. Vamos al libro de Esdras 9:15. Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. He aquí, estamos delante de ti en nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Dice, Dios de Israel, tú eres justo, nosotros no. Salmo 7:9. Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Salmo 11:7. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Por fin a Isaías 5:16. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Entonces vemos recalcado, Dios es justo, Dios mismo se llama justo. Por justo, la Biblia quiere decir recto, correcto, sin pecado, justo, honesto, decente, legal, santo, bueno, maravilloso, glorioso, perfecto. Eso es cuando estamos hablando de justo, una persona alguien que nunca se ha equivocado y todo lo juzga de una forma correctamente, pero abarca más que solo un juez justo, abarca mucho más. Porque nosotros cuando pensamos en la justicia, normalmente eso es en lo que pensamos. Es mucho más que eso. Ahora, también la Biblia enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Él lo creó perfecto, sin pecado y justo. Vamos a Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y vio Dios, lo voy a leer otra vez, todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera.
En Eclesiastés 7:29, Eclesiastés 7:29. Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Entonces vamos a repasar. Dios es justo y originalmente la humanidad también lo era. Ahora, pero si tú miras a tu alrededor, ves muchísima injusticia, hay opresión, hay pecado, dices aquí algo no va bien, hay crímenes horribles, a lo mejor tú mismo has sido víctima de alguna crimen horrible o tú mismo has hecho algo horrible, ¿no? Y hacemos muchas cosas para protegernos en este mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo injusto donde ocurren muchas cosas que son lo opuesto a Dios. ¿Qué pasó? ¿De dónde vino todo esto? Ahora, la humanidad cayó en un estado continuo de injusticia, empezando por nuestro padre Adán en Génesis 3. Como Adán fue algunas personas no le gustan esto, dicen, mira, yo que tuve que ver con Adán, ¿me explico? Y tú a lo mejor también te lo has preguntado. Adán, ¿cómo metió la pata? Yo ni estaba. Pero Adán como representante, padre físico, ¿no? De toda la humanidad, él pecó y su pecado ha sido imputado a nosotros por herencia. Cuando oímos que su pecado ha sido imputado, ¿qué quiere decir eso? Fue transferido, atribuido, aplicado a todo el mundo. Vamos a ver lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos 12:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, en un sentido, cuando Adán escogió rebelarse contra Dios y hacer guerra contra Dios, lo hicimos todos. Cuando él votó rebelarse ante Dios, votó por ti también. Votó por todos nosotros. Se puede comparar un poco, aunque de mala manera, no un presidente que declara la guerra a otro país, pues estás en un país, has declarado tú también la guerra, ¿no? Tú estás involucrado, ¿por qué? Porque él representa a su gente y nos implica a todos. Entonces esto nos implica a todos, por consiguiente todos hemos sido concebidos con una naturaleza pecaminosa de injusticia. Salmo 51:5 dice, he aquí, David está escribiendo, el salmista, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3, desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Por esto nuestras vidas son marcadas por pecado personal. Si tú has tenido un niño, si tú has tenido un bebé, tú no le tuviste que enseñar a mentir. Ahora, hay personas por ahí que dicen, los niños no dicen mentiras. Yo digo, ¿qué niño has tenido tú? ¿Me explico? Porque los míos, ¿tú tocaste esto? No. ¿Tú hiciste esto? Tampoco. Porque nacimos ya con esa naturaleza pecaminosa. Nuestras vidas son marcadas por el pecado personal. Sale naturalmente pecar. No lo tienes que aprender. Y este estado de injusticia abarca todo lo que es opuesto a la naturaleza de Dios. Pecado, la rebelión, lo torcido, lo sucio, lo perverso, todo lo que es opuesto a la naturaleza justa, santa de Dios. El problema real es que las personas, y esto es ver, intentan tratar con el efecto del pecado. Intentan, voy a ser mejor, ya no voy a hacer eso, ya no voy a ver eso, ya no voy a beber tanto, ya no voy a... Y intenta tratar con el pecado sin tratar con la fuente del pecado, sin tratar con la razón del pecado. Intentan tratar con el efecto y no la causa, no con la raíz.
Pero esto es importante. Fuimos creados para ser justos y queremos serlo. Hay pocas personas que realmente quieren ser malos. Tienen que haber pasado por muchas cosas y tener una conciencia súper dura. La mayoría, hombre, quieren ser más o menos buenos, ¿sabes? Ahora también barriendo para casa siempre, ¿no? Pero entonces hay esta lucha. ¿Por qué? Porque fuimos creados para ser justos, aunque todos somos opuestos a este deseo o este plan que Dios tuvo para nosotros. Dios es limpio, nosotros no. Dios es recto, nosotros no. Él es santo, nosotros no. La injusticia humana abarca también nuestros intentos frecuentes de ser justos aparte de Dios por nuestra propia cuenta. Este pecado se llama el pecado de la autojusticia. Ahora, hay dos formas en que normalmente la gente lo intenta, principales. Primero intentamos ser justos como un intento moral o un intento religioso. Entonces intenta ser una persona moralmente limpia y recta, porque alguien te dijo que Dios ama a los buenos, intenta ser bueno, más o menos. Bueno, Romanos 10:3 dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y vemos una ilustración en Lucas 18:9. Cristo mismo habla aquí y él dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo, dice Cristo, a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Nuestros propios esfuerzos y justicia no le impresionan a Dios. A veces pensamos que Dios está ahí en el cielo y nos mira y dice, qué bien lo hace. No, Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapos de inmundicia todas nuestras obras justas. A lo mejor estás aquí de visita esta mañana y tú dices, pues esto a mí me suena muy raro. Tú sigue con nosotros, no te desanimes y vas a ver que esto sale muy bien. Estas son las noticias malas, pero hay noticias buenas. Quizá la gente más devota en buscar la autojusticia en el tiempo de Cristo fueron los fariseos. Y a pesar de su autodisciplina, de su vida moral, Cristo los declaró a todo el mundo que si nuestra justicia no iba más allá o más alto que lo de los fariseos, terminaríamos en el infierno con ellos. Eso es difícil, ¿no? A lo mejor tú piensas en la persona que tú piensas, este es un cristiano de verdad, ¿no? Tú piensas en alguien, tú piensas, este sí que es cristiano. Y Cristo te dice, pues tienes que ser mejor que ese, olvídalo. Desanimarías un poco, ¿no? Pues eso es lo que Cristo le estaba diciendo a los discípulos y la gente ahí. Dice, ¿por qué? Porque no bastan las obras de estas personas, no basta tu propio esfuerzo, porque nadie puede hacerse justo ante el Dios justo. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo
a un uno. De la autojusticia religiosa sale eso, una soberbia así, eso, religioso, ¿no? Pero si tú estás intentando una justicia moral, pues también tienes dos cosas que pueden salir. O te sientes como el fariseo y midas la gente con tu vara de medida y te conviertes en un arrogante. Nadie llega como tú. Tú los miras y dices, uy, a este le falta. Uy, este se dice cristiano. Uy, qué hipócrita. Uy, uy, uy. Y ahí vas por la vida tachando a la gente porque no llegan a tu nivel de esfuerzo moral. Puede pasar eso. O puede pasar lo otro, que es lo que normalmente ocurre. Te deprimes porque no llegas. Intentas, llega el 1 de enero, te haces tu listita. Llega el 5 de enero y no has hecho nada. Y dices, mejor guardo la lista del año pasado y la uso. Así no tengo que escribir una nueva, ¿no? La misma. ¿A que sí? La misma. Entonces dices, ay, este año yo sí me voy a esforzar, y haces así los dientes y el puño y te pones todo el esfuerzo humano y no puedes. ¿Por qué? Porque el esfuerzo moral no te llega, no te lleva a donde tú quieres estar. Entonces te deprimes. Triste. Qué horrible soy, ¿no? Entonces estas son dos opciones si buscas ser justo por tu propia cuenta. Mal. De la autojusticia moral salen esas cosas, o arrogancia o condenación. Y de la autojusticia religiosa, pues ansias de ser justo por tus propias obras. Intentas cumplir más, disciplinarte más, leer más, hacer más, hacer más, hacer más de un estilo religioso. Cristo dijo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no supera lo de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A ver, estos fariseos diezmaban todo, diezmaban hasta la hierbabuena que cogían del campo. Yo tengo una amiga que tiene una mente así, y yo la veo que ella lo hace con gozo, pero a mí nunca se me ocurría, ¿no? Alguien le dio un abrigo y pensó, este abrigo vale, el diezmo de este abrigo será 10 euros. Yo, ¿de verdad? Y sí, ella así va por la vida. Le invitas a un café, ella ya después de 10, ella debe uno. Pero normalmente nosotros no pensamos así, ¿no? Pero Dios dice eso, Cristo le está diciendo, tú tienes que aún superar esto. Si tú piensas que vas un día a estar ante Dios, representándote, dándole tu currículum por tus propias obras, estás equivocado. Dices, bueno, ¿quién puede superar esto? ¿No? ¿Quién puede vivir mejor que los fariseos? ¿Quién puede vivir mejor que el mejor cristiano que conozco? No hay nada que podemos hacer para impresionar a Dios y todos lo intentamos hacer. Romanos 3:20, porque por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Dices, intento más y solo veo que menos puedo, pero no te desanimes porque ahora viene lo bueno. Ahora, porque Dios es compasivo hacia su creación, el Dios eterno, Jesucristo, se hizo hombre. Como Cristo no tuvo padre humano, ¿no? Descendiente de Adán, no heredó la naturaleza pecaminosa de injusticia que heredamos tú y yo. Y Cristo, en él fue el comienzo, nuestro principio de una nueva naturaleza. La Biblia le llama el segundo Adán. Vamos a 1 Corintios 15:45. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Esas son buenas noticias. Al contrario del primer Adán que pecó, Jesús vivió una vida justa a la perfección y por medio de él somos nosotros justificados. Yo voy a leer este trozo de escritura en la versión Nueva Traducción Viviente.
Si no es esa traducción, no lo pongas, por favor, ¿vale? Porque quiero que lo escuchen. Romanos 5:16. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por un solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. En Cristo tenemos la justicia. Él resistió toda tentación. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él cumplió toda la ley también. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir la ley. Él también cumplió toda justicia. Dice, y respondiendo Jesús, Mateo 3:15, a Juan el Bautista dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Y murió como el único hombre justo que ha vivido jamás. Hasta lo notó él en la cruz, lo notó el centurión en Lucas 23:47. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. En su muerte, el Cristo justo, el Cristo inocente, tomó el lugar de pecadores, tomó tu lugar, tomó mi lugar y pagó el precio de ese pecado en su muerte. El precio de nuestro pecado fue su muerte. Él pagó nuestro pecado con su vida. Isaías 53, 5-6. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:11, saltamos más abajo en el capítulo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. En el Nuevo Testamento, Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y 1 de Pedro 2:24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Entonces, la única persona justa ante los ojos de Dios es Cristo Jesús. Pero Cristo misericordiosamente imputa o aplica, nos da la justicia que Él
suya por naturaleza. A nosotros, de la misma forma que Adán nos imputó su injusticia, Cristo nos da la injusticia, Cristo nos da su justicia. Esas son buenas nuevas. Dices, ay, qué bueno, ya no tengo yo que ganarme la salvación por por mis propias obras. No, dice Dios. Él tomó sobre él mismo, Cristo, tu castigo. Esas son buenas cosas. Entonces, la respuesta a la pregunta de Job de cómo puede una persona injusta ser justa ante un Dios justo es no depender de nuestras propias obras, nuestras buenas obras, sino confiar totalmente en la persona de Jesucristo, confiar totalmente en la obra de Jesucristo. Filipenses 3:8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿En quién somos hallados? En Cristo. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Solo Cristo, Jesús, es nuestra justicia. Primera de Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Él nos hace personas nuevas y Él nos da su justicia para que cuando estemos ante Dios, Dios cómo nos ve, con la justicia que Cristo nos ha imputado, nos ha dado. Él nos ha aplicado su justicia. Dios mira a Rebeca, no mira a la chica medio desastre, no, Él ve a Cristo. Eso para mí son buenas noticias, porque no sé tú, pero a mí se me da muy mal ganarme la salvación. Cristo es nuestra justicia y solo en Él. Él nos hace personas nuevas y justas. Nos da la habilidad de seguir la justicia. Primero de Timoteo 6:11. Pero tú, oh hombre de Dios, Pablo está hablando a Timoteo, pero tú, oh hombre de Dios, pero tú, oh mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y es por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Antes de pasar a la Santa Cena y a la mesa del Señor, vamos a repasar lo que hemos visto en esta mañana. La Biblia divide la gente en dos grupos: los que viven bajo Adán y los que viven bajo Cristo. Bajo Adán hay pecado, bajo Cristo hay perdón. Bajo Adán hay condenación, bajo Cristo hay salvación. Para estar bajo Adán necesitas nacer solo, naces y ya. Para estar bajo Cristo necesitas nacer de nuevo. La condición humana no tiene esperanza sin Dios. Nadie llega a la talla. Nadie llega. Nadie llega. Hemos dado este ejemplo, no antes. Si alguien quiere ir nadando de Valencia a Mallorca, y bueno, uno llega pues a medio kilómetro y se hunde y se ahoga, y otro llega a 2 y otro llega a 3, pero nadie llega. Algunos llegan un poquito más si comparas, pero al final, ¿quién llegó? Nadie. Y es así con nosotros. Dices, bueno, si te mides por otras personas, pero nadie llega. Cristo fue totalmente obediente a Dios, vivió toda su vida sin romper un mandamiento, y Dios
hizo todo lo que nosotros debemos hacer, pero no podemos hacerlo. Él lo hizo desde su niñez. Fue Dios en la carne. Y Él soportó el castigo de nuestro pecado en la cruz. Tuvo que haber vivido una vida perfectamente para pagar por nuestras vidas, vividas de forma desastrosa por el pecado. El castigo de nuestro pecado tuvo que ser pagado por nosotros. Dios hizo las dos cosas. Vivió la vida perfecta y luego pagó con esa vida nuestro pecado. Entonces, nosotros necesitamos, un día vamos a estar ante Dios y necesitamos estar ante Dios perfectos. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo? ¿Cómo nos puede atribuir Cristo su vida y su muerte, su resurrección? ¿Cómo? ¿Cómo nos puede imputar su justicia? Por fe. Por fe. Para mucha gente dicen que es demasiado fácil la vida cristiana, el por fe, el creer, el simplemente decir, sí, yo creo, yo lo necesito, yo no soy perfecto. Dicen, ay, no, eso es demasiado fácil. Es lo que Dios te ofrece, así que o tómalo o recházalo. No, es que yo prefiero obrar y obrar y obrar. Pues que te diviertes. Yo prefiero recibir y recibir y recibir. Recibir la gracia de Dios, recibir el perdón de Dios, recibir la justicia de Dios, recibir la redención de Dios, todo lo que Él nos ofrece en su Hijo Jesús. Lo creemos y lo recibimos, y así que cambia tu injusticia por la justicia de Dios. Cambias tus pecados por la vida perfecta de Cristo. La fe sella la obra de Dios. La fe te sella en Él. La fe te da confianza en lo que Él ha hecho. Y no es solo borrar tu pizarra. Es darte una pizarra nueva, perfecta. Él nos da su vida. Y podemos descansar en esto. ¿Por qué podemos acercarnos al trono de gracia? ¿Por qué podemos nosotros acercarnos a Dios? ¿Por qué? Por Cristo, por la justicia de Cristo. Somos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y es un regalo que Él nos da. Acércate hoy a la mesa del Señor con fe. Pon a un lado tus propias obras. Pon al lado tu religiosidad. Pon al lado tu ser bueno. Pon al lado tu esfuerzo. Pon al lado tu autodisciplina. Pon eso todo al lado y recibe libremente el regalo que Dios te da. Él te da su justicia. Él te da su perdón. Él ha llevado tu pecado sobre sí en la cruz y tú puedes decir, yo lo recibo en esta mañana. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Yo leí una cita de C.S. Lewis que dice que él observó que lo que más distingue el evangelio del legalismo o del esfuerzo es que el legalismo nos dice que Dios nos amará si somos buenos. Pero el evangelio nos dice que Dios nos hará buenos porque nos ama. Él nos ama en esta mañana. Él te ama tanto. Él no mira tu pasado, Él no mira tu presente, Él ve lo que Él hizo en la cruz por ti y Él anhela que lo recibas y que vivas todos los días el Evangelio. El Evangelio no es simplemente algo para recibir un día y decir, bueno, yo lo creo y luego seguir en tus propios esfuerzos. Ay. No, es recibir la justicia de Dios y vivir como un hombre perdonado.
Vive como una mujer perdonada. Vive con la cabeza en alto por lo que Cristo ha hecho por ti. Eso es lo que Dios anhela. Él nos ha comprado la justificación con su sangre. Si tú le compras algo a alguien que te ha costado, ¿no? Te ahorraste y buscaste y lo compraste y lo ponen en un armario y ni abren el regalo, ¿cómo te sientes? Qué desperdicio, ¿no? De tu esfuerzo y de tu dinero. Pues a veces nosotros somos así con lo que Dios nos da. Él nos ha comprado en la cruz un regalo precioso que es la vida eterna, y no solo la vida eterna, es el poder vivir bajo su justicia aquí en la tierra.